Muy buenos días. ¿Cómo han amanecido en este día miércoles? Aquí en Radio Bethesda, programa Caminando hacia la eternidad con nuestro mejor maestro, nuestro Señor Salvador Jesucristo, con un programa más para todos ustedes, para todos nosotros también. Le deseamos de aquí lo mejor. Y hoy tenemos, como siempre, un tema muy importante para usted, para su familia, para todo su entorno. Eh, ¿Cómo entrar en el cielo? Es el título o el tema de hoy. ¿Cómo entrar en el cielo? Pero antes de empezar, quiero dejar este momento en manos de nuestro Dios, que Dios mismo nos dirija con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu hermosa presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a leer tu palabra, a interpretarla correctamente y a hacer tu perfecta voluntad. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento, revelación para entenderte y para hacer tu perfecta voluntad. Padre amado mío, que hagamos siempre tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo todos los días de nuestras vidas, en amor, respeto, obediencia, fidelidad, temor, fe en ti, Jesús, y amor al prójimo. Que venga tu reino, Jesús, sobre todos nosotros. Amén y amén. Amados, amadas, escríbanos por favor, denle like a este programa. Coméntenos qué opina, qué piensa o qué le está diciendo Dios a través de este programa, a través de los versículos bíblicos que leemos aquí. Es muy importante que usted se comunique con nosotros, que nos escriba para poder ir creciendo, para interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque nosotros creemos que también el Espíritu Santo obra en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de todas las personas que leen la palabra y que hacen la voluntad de Dios. Ya, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Escríbanos por favor y denle like. Es un tema muy importante como siempre. La verdad, todos los temas son muy importantes. Y es que opine, escríbanos por favor. Haga comentarios. Eso nos va a ayudar a crecer más y a entender más la palabra. Entonces, como dije, el título de hoy es ¿Cómo entrar en el cielo? Amados, amigas y amigos, todos queremos irnos al cielo. Todos queremos ir. Todas las personas, usted le pregunta, ¿usted quiere irse al cielo? Y sí, va a decir que sí. Y nos imaginamos cómo es el cielo. Lugar de paz, de amor. Dios mismo nos dice en su palabra que cosas que el hombre no vio ni oído oyó son las cosas que tiene preparado Dios para todos los que le aman. Eso dice su palabra. Entonces nosotros que somos cristianos, creyentes en Cristo, confiamos en la palabra de Dios. Inclusive más que la palabra que nosotros decimos, porque la palabra de Dios tiene poder, trasciende en nuestras vidas y también trasciende en las vidas de todos los cristianos y de todas las personas que creen en la palabra. Hoy vamos a leer lo que dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. Vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 15. Y ahí vemos una reunión de Jesús con Nicodemo. Jesús, el Hijo de Dios, reunido con Nicodemo, uno de los principales sacerdotes fariseos de aquella época, estaba interesado en conocerle más a Jesús.
en el versículo 3 del Evangelio de Juan, habla del reino de Dios. El reino de Dios, como el título ya lo dijimos, habla del cielo. De ver el cielo, de ver el reino de Dios, es estar en el cielo. Todos queremos irnos al cielo, pero hay un pero. Muchas personas dicen, hay varios caminos que conducen a Roma. Es un dicho popular que se utilizaba ya desde época antigua del Imperio Romano, que decía la gente que hay muchos caminos que conducen a Roma. Asimismo, hoy en día, muchas personas dicen que todas las religiones hablamos de un mismo Dios. Y la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios habla de la verdad. Entonces, todas las religiones no nos conducen al único y verdadero Dios. Ni los santos, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los pastores. El único camino a Dios es Jesús. La palabra mismo lo dice. Jesús mismo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por Jesús, nadie puede entrar al cielo. No podemos entrar al cielo por ningún hombre, ni por los predicadores, ni por los sacerdotes, no. La única entrada al cielo es Jesús, y a través de Jesús conocemos al único y verdadero Dios. Pero para ver el reino de Dios o entrar en el cielo, encontramos la respuesta en el capítulo 3 de Juan. Para ver el reino de Dios o entrar en el cielo, primero hay que creer en Jesús. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y vemos a Nicodemo, un principal de los fariseos, un miembro del concilio del Sanedrín de aquella época. Era un líder, era un erudito, conocedor de la palabra, maestro de la ley, ya que conocía profundamente la palabra de Dios. Pero fariseos conocían profundamente, pero ellos no practicaban la palabra de Dios. Y este señor era respetado por todos, por el conocimiento que tenía y porque era fariseo, porque era un sacerdote. El pueblo lo tenía como un hombre erudito, como un maestro, que era muy respetado ahí en Israel por los judíos. Pero este señor vino de noche. Seguramente vino de noche a escondidas, ¿verdad? Del concilio, de los otros sacerdotes que eran conocedores también de la palabra. Vino a Jesús seguramente también por miedo, por vergüenza, porque ahí los fariseos no le aceptaban a Jesús en aquella época. Ellos aceptaban solamente lo que ellos decían, según dicen, lo que decía la palabra del Señor. Y este miembro del concilio se acercó a Cristo en aquella noche, ya que tenía interés de conocer más a Jesús. Tenía interés de conocer más de la doctrina de Jesús. Por eso se acercó, pero se acercó a escondidas. Reconocía también los milagros de Jesús, porque ahí decía que
Él decía que nadie podía hacer esos milagros que él hacía si Dios no le daba esa autoridad, esa potestad. Eh, y quería saber más acerca de Jesús, por eso se acercó a Jesús de noche. Pese a todo, él se acercó a Jesús, quería conocer más a Jesús. Eh, Ahora, actualmente, ¿cómo nosotros también podemos acercarnos a Jesús? Podemos acercarnos a Jesús leyendo la palabra, escuchando la palabra, ¿verdad? Eh, y hay un dicho que dice la gente, eh, léela para ser sabio, lee la palabra para ser sabio, la Biblia, la palabra de Dios, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Esto es un dicho también que dice mucho la gente. Otra forma de acercarnos a Jesús es escudriñar las escrituras, estudiar la palabra profundamente, meditarla. Y también, ¿cómo nos podemos acercar a Jesús? Congregándonos en una iglesia, escuchando la prédica de, de una persona que profesa la fe en Cristo Jesús. Y también podemos acercarnos a Jesús orando, teniendo fe en Jesús. De esa manera, actualmente también nosotros, como Nicodemo en aquella época, podemos acercarnos a Jesús, porque Jesús resucitó de los muertos, está vivo y está con nosotros. Otro punto fundamental para entrar en el cielo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es también, como segundo punto, nacer de nuevo. Y vamos a leer lo que dice el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. El versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí la palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo es nacer de nuevo. Hay una condición para entrar en el reino de los cielos y es nacer de nuevo. Amados, nuestro primer nacimiento que tuvimos a través de nuestros padres, que tuvimos a través de la generación de Adán y Eva, estaba corrupto. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva en aquella época. Entonces, ese pecado se transmitió a toda la generación de Adán y Eva, quienes somos nosotros. Y entonces nacimos en pecado, nacimos en deforme, nacimos con problemas, nacimos con un problema de comunicación o una relación con Dios. Y eso lo tuvimos a través de la heredad de Adán y Eva. Este pecado se transmitió a toda la humanidad. Y por lo tanto estuvimos separados de Dios por la desobediencia de Adán y Eva. Se había cortado esa relación. Entonces, por eso o por ello era necesario nacer de nuevo. Por eso vino Jesús. Nacer de nuevo, entonces, según la palabra griega, es anoten o aoten, en este caso. Según había entendido Nicodemo, era nacer de nuevo por segunda vez. Él había entendido de esta manera. Nacer de nuevo por segunda vez a través del vientre de la madre. Esto es un entendimiento equivocado que tuvo Nicodemo. Aquí la palabra anoten, nacer de nuevo, significa nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer de Dios o nacido de Dios. Es que
Esto significa permitirle a Dios obrar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Eso es lo que aquí Jesús estaba queriéndole decir a Nicodemo, quien era maestro de la ley, pero él no entendía que era nacer de nuevo. Y aquí Jesús le explica, ¿verdad? Y entonces hay que permitirle a Dios obrar en nuestras vidas, no por nuestras propias fuerzas. Nosotros no podemos santificarnos ni justificarnos delante de Dios por nuestras propias fuerzas. Debe ser conforme a lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 5 Jesús le responde. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: ciertísimo, de cierto te digo. Jesús es el agua de vida, conforme a lo que dice el capítulo 4 de Juan. El siguiente capítulo: Jesús es el agua de vida, quien nos limpia de maldad y de pecado. Jesús mismo dijo que Él era el agua de vida. Jesús representa entonces el agua que nos limpia de maldad y de pecado, y nos limpia de toda maldad, de toda suciedad que está en nuestro corazón. Pero antes de querer entrar en el reino de los cielos, de entrar en el reino de los cielos, tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas y permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Nacimos de padre y de madre, eso es correcto, científicamente sabemos, ¿verdad? Una vez yo le pregunté a una persona: ¿quién te creó a ti? Yo le pregunté a una persona, me dijo: mi papá y mi mamá. Ciertamente sí, nacimos de padre y de madre. Pero aquí Jesús le está queriendo decir a Nicodemo que nosotros tenemos que creer en Jesús, que permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Nacer a partir de un arrepentimiento, a partir de creer en Jesús, y que el Espíritu Santo proceda a nuestras vidas para que haya un nuevo nacimiento. Dios quiere que empecemos de nuevo con Él, con el Espíritu Santo, y como Él quiere, no con nuestras propias fuerzas, no con lo que nosotros creemos que así vamos a llegar al cielo. No, es como Dios nos manda en su palabra, y nosotros sabemos que su palabra es verdad. Es verdad. Tu palabra nos convence de pecado. Tu palabra nos limpia de maldad, de pecado. Tu palabra nos santifica y nos hace conocer la verdad. Entonces, entendamos bien entonces esta parte. No es que nosotros debamos de volver a nacer a partir del vientre de nuestra madre. No es así. La manera correcta de interpretar entonces la palabra es nacer de arriba, nacer del Espíritu Santo, a través de un arrepentimiento y de la aceptación a Cristo en nuestras vidas. Eso es entonces. Antes de continuar con este punto, quiero leer algunos comentarios. Aparte de eso, de decirles a todos ustedes que comenten, que compartan este programa. María Sosa, amiga, Dios te bendiga. Hay bendiciones para Nueva Jersey, Estados Unidos. Te bendiga a ti, a toda tu familia, a tu generación, tu entorno. Que seas un instrumento útil para Dios,
para tu familia, que seas de bendición ahí para tu familia y para todo tu entorno. Gracias, amiga, por escribirnos. Te bendiga también a ti, toda tu familia. Bendiciones en Cristo. Víctor, Dios te bendiga. Adelante, varón esforzado y valiente. Sigue con el mismo ímpetu, con la misma fuerza de predicar el evangelio. Vamos a seguir adelante. Dice, esposa mía, amada mía, gracias. También por este medio aprovecho la oportunidad de felicitarte por tu cumpleaños. Que sigas siendo una mujer esforzada y valiente como lo eres actualmente. Sigue predicando la palabra de Dios. Se ve la obra de Dios en tu vida. Se nota pero ampliamente. Se ve. Y no te rindas. Sigue con el mismo verso. Dios te ama. Entonces seguimos adelante con Radio Bethesda. Por favor, siga compartiendo, siga escribiéndonos y ayúdenos a difundir más el mensaje de amor, el mensaje de salvación de Dios. Entonces, para que haya un nuevo nacimiento hay que creer en Jesús, hay que permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, que Dios proceda a hacernos nueva criatura en Cristo Jesús. El versículo 7 nos dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: no te sorprenda, no te maravilles. Él, siendo maestro, no conocía el significado del nuevo nacimiento. Aquí se hace una comparación del viento o el aire con el Espíritu Santo. Se oye pero no se ve. De aquí habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros tenemos un genuino arrepentimiento delante de Dios, aceptándole a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y a partir de ahí el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero sí sentimos en nuestro corazón, sentimos en nuestra vida y nos hace cambiar de rumbo. Y estábamos en el mal camino, el Espíritu Santo nos guía por el buen camino, por el camino al cielo, por el buen camino, por el camino del amor, del respeto, de la obediencia y amor al prójimo. Ese es el camino. El camino es Jesús, quien nos instruye a través de su palabra y de su Santo Espíritu, quien nos da el poder para vencer el pecado, para vencer todo mal. Si estábamos en las drogas, en el alcohol, en los cigarros o teniendo una mala vida, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y destruye todas las obras de maldad que estaban en nuestras vidas y nos libera de todo pecado, de todo mal, de todo vicio, de toda droga. Y a partir de ahí tenemos un nuevo nacimiento. Es una conversión genuina a Cristo. Si nos íbamos al norte, automáticamente después Dios cambia nuestros rumbos y nos vamos al sur con buenas obras. Dice la palabra ciertamente: por fe sois salvos y no por obras. Pero cuando uno tiene fe, uno es obediente a la palabra de Dios y hace las obras de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas. Actúa el Espíritu Santo en nuestro corazón.
en nuestra mente, en nuestra alma. Y eso se nota visiblemente. Se nota visiblemente. Entonces, acá en el 9 dice, de la palabra. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y os he dicho cosas terrenales, y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, aquí vemos que Nicodemo entendió a su manera. Su manera era de manera equivocada. Él entendió que el hombre había de nacer a través del vientre de su madre, o sea, que volviese otra vez un feto y a partir de ahí tener un nuevo nacimiento. No, pero esa es la manera equivocada de entender lo que Jesús le estaba diciendo ahí. Y la manera correcta es que el nacimiento se produzca de arriba, que el nacimiento se produzca a través de Jesús, de creer en Jesús. Y aquí, ciertamente, Nicodemo se acercó a Jesús, pero él no estaba creyendo en ese momento, o estaba creyendo a su manera. La manera correcta es creer como Dios interpreta la palabra, no como nosotros queremos interpretar, sino como el Espíritu Santo nos da la interpretación correcta de la palabra. Y ese nacimiento tiene que ser de nacer de arriba, nacer a partir de un arrepentimiento, de creer en Jesús y nacer del Espíritu Santo, nacer de lo alto, nacer de Dios. Esa es la manera correcta de interpretar el nuevo nacimiento. Y tiene que haber una transformación, porque en Hechos 1:8 la palabra mismo nos dice, y tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús estaba diciendo que vamos a tener poder. ¿Para qué? Para vencer el pecado y para testificar de Cristo Jesús en todas partes, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país y en todas las naciones del mundo. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? En Hechos 1:8. Y estaba explicando a Nicodemo la manera correcta de interpretar el nuevo nacimiento. Tiene que haber una transformación. Y quiero quedarme en este punto para leer un nuevo mensaje aquí en nuestra página. Pero dice Quintero, soy nuevo en el grupo, quiero empaparme de la palabra de Dios. Dios mismo te va a hacer entender la palabra. Sigue leyendo la palabra, Quintero. Sigue escudriñando las escrituras. Sigue viendo este programa. Y Dios mismo nos va a enseñar su palabra. Nos va a dar la interpretación correcta de su palabra. Porque el Espíritu Santo está presente aquí. Gracias por escribirnos, Quintero. Bienvenido. También te pedimos, quiero que compartas este programa y que sigas viéndonos, escuchándonos, que sigas escudriñando la palabra. Dios mismo te va a dar la interpretación correcta a través de los verdaderos cristianos, a través del Espíritu Santo mismo, quien nos enseña. Entonces, cuando hay una transformación del Espíritu Santo, cuando hay un nuevo nacimiento, uno deja de mentir,
uno deja de robar, uno deja de meterse en las drogas, uno deja de meterse en el alcohol, uno deja de hacer cosas ilícitas y Dios mismo nos muestra el camino correcto. Y la señal de una transformación de Dios es el resultado. El resultado es la salvación. El resultado es hacer cosas buenas. Seguirle a Cristo. Seguir lo que Cristo hizo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Hacer buenas obras. Ese es el resultado de una transformación genuina. Cuando uno tiene o recibe un nuevo nacimiento, cuando uno nace de nuevo, ese es el resultado. Hacer buenas obras. Dejar de meterse en cosas. Dios viene a nuestras vidas, nos libera de todo mal, de todo pecado. Transforma nuestra mente. Como dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Creemos en Cristo y eso conlleva a buenas obras. Eso conlleva buenas obras. Y el nuevo nacimiento lo da Dios, lo da el Espíritu Santo. No nosotros. Nosotros solamente le permitimos a Dios que obre en nuestras vidas. Nosotros no podemos llegar al cielo o ingresar al cielo por nuestras propias fuerzas, ni a través de un santo, ni de un hombre, sino a través de Jesús, a través de su Santo Espíritu, a través de un nuevo nacimiento. Comenzar a nacer de nuevo es comenzar libre de pecado. No porque nosotros seamos buenitos, sino porque Cristo mismo nos liberta de todo pecado, nos limpia de toda maldad con el poder de su Santo Espíritu y nos quita toda carga pesada que llevamos en nuestra vida. Nos limpia de toda maldad y nos da una nueva naturaleza en Cristo, en Jesús, una naturaleza divina, de modo que llegamos a ser hechos hijos de Dios. Tenemos nuevos principios, tenemos nuevos afectos y tenemos nuevos objetivos. Los objetivos son encaminados ahora por nuestro Dios, por Cristo mismo, por el Espíritu Santo. Debemos de creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Crea todo lo que dice la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para no equivocarse, para no equivocarnos, debemos de creer en todo lo que dice la palabra de Dios. Hay que creer. El versículo 13 del capítulo 3 de Juan dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿El Hijo del Hombre quién es? Es Cristo. Aquí está escrito el Hijo del Hombre con mayúscula. Ahí si ustedes leen la Reina Valera 1960, la versión que estoy leyendo ahora, está en mayúscula, Hijo del Hombre. Entonces el Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Sabemos que Cristo Jesús es Dios. Y ahí en Juan 1:1 dice que Él era el verbo. El verbo era Dios. El verbo es Dios. Y también en el capítulo 20, el versículo 28 de Juan dice: Tomás mismo, uno de sus apóstoles, dijo: Señor mío y Dios mío. Además, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús mismo estaba diciendo que Él es el Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Jesús tiene naturaleza divina. Y esa naturaleza divina pasó a nosotros a ser nosotros también como hijos de Dios. Él descendió del cielo y dice aquí la palabra, y está en el cielo. Ahí vemos también
la omnipresencia de Cristo. Descendió del cielo y está en el cielo. O sea que al mismo tiempo Él estaba ahí, aquí en la tierra, físicamente hablando, pero espiritualmente también estaba en el cielo. Ese es uno de los atributos de Dios, ¿ah? La omnipresencia. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es soberano. Estos son los atributos de Dios. Es inmutable, Él no cambia. Él es eterno. Es el único perfecto, el único santo. Y Dios le dio, o Cristo mismo tenía esas atribuciones. Nosotros verdaderamente como seres humanos no tenemos los atributos de Dios de ser omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, no, de ninguna manera. Solamente Dios tiene esa atribución. Nosotros no podemos estar en varias partes al mismo tiempo, no podemos conocer todos los pensamientos del hombre, no, solamente Dios lo puede hacer. Ni tampoco somos todopoderosos, mucho menos, ¿no? Ni me atrevo a decir que soy poderoso, no. La palabra mismo nos dice que cuando nosotros somos débiles, ahí actúa en nosotros el poder de Dios. Por eso nosotros clamamos a Dios, por eso nosotros oramos a Dios, suplicamos a Dios porque somos débiles. Porque Él es el Dios todopoderoso y toda la gloria tiene que ser dada a Dios. Toda la gloria tiene que ser dada a Cristo, al Espíritu Santo. Y el versículo 14, el 14 aquí nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, hay que creer en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, amados amigos y amigas, en el desierto, el pueblo se desanimó. El pueblo de Israel que fue sacado de Egipto se desanimó y empezó a murmurar contra Dios, a criticarle a Dios. Pese a los milagros que Dios hacía, pese a todo lo que Dios estaba haciendo, alimentándolos ahí en el desierto, estaban atentando contra Dios. Eran mal agradecidos. Y viendo todo el poder de Dios, aún así, pareciera ser que no creían en Dios. No creían a Dios. Entonces Dios envió serpientes venenosas y ahí murió mucha gente en el desierto. Porque ellos no creían y porque estaban murmurando contra Dios. Y Dios ahí entonces mandó a Moisés a crear una serpiente, era una imagen, una serpiente, una imagen de serpiente. Y Moisés levantó esa imagen y puso en un mástil para que todo el mundo viera. De modo que si alguien veía esa imagen de serpiente, la gente empezaba, o sea que no moría. Era mordida por la serpiente, la gente no moría y empezaba a recuperarse, a producirse el milagro de Dios. Y así eran ellos liberados de la muerte a través de lo que Dios le mandaba a Moisés. Entonces el que creía en eso, que miraba la imagen de la serpiente, entonces empezaba a recuperarse y a no tener muerte. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que creer en una imagen, no. Para eso Dios envió a Cristo y envió a su Espíritu Santo para que nosotros nos fortalezcamos en Cristo y en su Espíritu Santo. Porque su palabra mismo dice que nosotros no debemos de creer en ninguna imagen. Inclusive la palabra dice: maldito el hombre el que cree en el hombre, es más bienaventurado el que cree en Jehová. Hay que creer en Dios, hay que creer en Cristo, hay que creer en su Espíritu Santo, que nos da un nuevo nacimiento. ¿Quién nos da un nuevo nacimiento? En teología, la serpiente del Antiguo Testamento simboliza a Cristo. Entonces, en teología,
Esta serpiente de bronce simboliza entonces a Cristo. Era una imagen del Cristo que había de venir al mundo para salvarnos, ¿verdad? Para salvar a la humanidad de la muerte eterna y tener, por ende, vida eterna. Debemos acordarnos, según lo que dice la palabra del Señor, que Cristo mismo fue levantado en una cruz. Fuera de Jerusalén, Él murió por nuestros pecados, fue levantado en una cruz para morir por nuestros pecados. Entonces, ahí vemos a Cristo, ¿verdad? De modo que nosotros, si le miramos a Cristo y vemos a Cristo, ahí nos salva Dios de la muerte eterna. Y eso es lo que aquí se simbolizaba la serpiente del Antiguo Testamento. Nosotros debemos de creer en Cristo, ¿verdad? Ver a Cristo, porque Cristo fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. En Él tenemos que poner nuestra vista. Debemos de creer en Él para tener vida eterna, para que Dios nos salve de la muerte eterna. En síntesis, amados amigos y amigas, para ver el reino de Dios o para entrar en el cielo, como primer punto, debemos de creer en Cristo. Debemos de creer en Jesús, tener nuestra mirada en Jesús, confiar en Jesús, acercarnos a Jesús. Y como segundo punto, nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo, aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Después de un genuino arrepentimiento, creyendo en Jesús y recibiendo al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza, el convencimiento, la guía para seguir en el camino correcto y hacer buenas obras, de amar a Dios, de amar al prójimo. El Espíritu Santo tiene el poder para quitarnos las drogas, el alcohol, quitarnos la maldad, los malos vicios, quitarnos las malas obras. Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para combatir contra el pecado solos. Sin Cristo es imposible, sin el Espíritu Santo es imposible entrar en el reino de los cielos. Hay que creer en Cristo. Hay que creer en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el poder y la fuerza para seguir adelante, para vencer todo pecado, toda maldad y testificar de Cristo, para que muchas personas también reciban al Espíritu Santo, reciban a Cristo como su Señor y Salvador, para que también las personas se llenen del amor de Cristo y testifiquen del único y verdadero Dios. El Espíritu Santo se hace presente en nuestras vidas a través de las buenas acciones. El Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones, porque Cristo nos ha enviado el Espíritu Santo, que nos guía hacia el camino correcto, hacia el camino de la eternidad, hacia el camino del cielo. Nosotros, para entrar en el reino de los cielos, hay que creer en Cristo, debemos de creer en Cristo y permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. No por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino en creer en Cristo Jesús. No por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, quien murió por nosotros en la cruz, quien murió por ti y por mí y por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Solamente por Él. Hay que descansar en Dios, hay que descansar en Cristo Jesús y dejarnos todas nuestras cargas en Dios. Creer en Él.
hay que recibir a Jesús, el agua de vida. Permitirle al Espíritu Santo que nos dé el nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Amados, llegamos a la culminación de este sermón. Espero que le haya gustado. Espero que nos siga escribiendo, compartiendo este programa. Denle like a este programa, por favor. También comente, opine sobre los versículos bíblicos que tratamos aquí. Y Rodrigo también nos está escribiendo, Rodrigo Cruz, evangelista. Te bendiga, Rodrigo. Espero que nos sigan. Ahí también les quiero comunicar que Rodrigo va a estar este viernes aquí en Radio Bethesda, en difusión evangelística. Espero que también nos acompañen todos ustedes. Entonces, este viernes está conectado con Rodrigo aquí en Radio Bethesda. Entonces, por favor, siga escribiéndonos, comentándonos. No se canse de escuchar la palabra del Señor, la palabra vida eterna. Todos queremos realmente irnos al cielo, pero hay una condición aquí, y la condición es Cristo Jesús, es nacer de nuevo. Es conforme a lo que dice la palabra de Dios. La interpretación correcta es nacer de lo alto, nacer de arriba, no con nuestras propias fuerzas. Muchísimas gracias. Vamos a orar para terminar con este programa. Vamos a despedir de este momento, pero no de nuestro Dios, por supuesto, ¿verdad? Sí. Aquí también vamos a ver una petición de oración. Nos dicen que hay una petición de oración de Alejandra Rodríguez Patricia Montoya por sanidad. Ella está en tratamiento por cáncer. Entonces vamos a orar primeramente por Patricia Montoya por sanidad. Está en tratamiento de cáncer. Vamos a orar antes de la oración final. Señor, ponemos en tus manos a esta mujer, Señor, Patricia Montoya, Señor. Trátala, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, con el poder de tu palabra, de tu sanidad, Señor Jesús, porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Ayúdala, Señor, fortalécela, Señor, Padre eterno nuestro, con tu verdad. Tu palabra es verdad, mi Dios. Tu palabra nos santifica, Señor, y nos guía hacia el camino eterno. Bendigo su vida, su familia, su generación. Bendigo a todos los doctores, enfermeras, doctoras que le van a tratar, Señor. Bendigo a su familia, Señor, que sea un instrumento útil tuyo, Señor, y que sea el milagro, Señor, de sanidad en su vida, mi Dios. Para ti nada es imposible, Santo Dios, Santo Rey, Santo Padre. Abre la ventana de los cielos y derrama tu bendición, Señor, sobre ella, su familia, su generación, su entorno. Ayúdala, Señor. Guíala, Señor, hacia el camino eterno, y que ella tenga paz en su corazón, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu verdad, por tu Santo Espíritu. Gracias, Rey. Amén y amén. Entonces, gracias por escribirnos, amados. Y ahora vamos a orar para terminar este sermón, la prédica, la enseñanza de hoy. Vamos a orar de modo que Dios nos guíe, que nos haga entender perfecta y correctamente su palabra para hacer tu perfecta voluntad. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este mensaje, Señor. El camino en el cielo, Señor, solamente la tenemos a través de ti, Jesús, a través de tu Santo Espíritu. Queremos creer en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu, mi Dios,
nos guíe al arrepentimiento, nos guíe hacia el camino eterno. Queremos tener un nuevo nacimiento en ti, Jesús, en ti, Dios. Que ese nacimiento venga desde lo alto y no de nuestras propias fuerzas. Nosotros solamente somos salvos por ti, Jesús, a través de ti, de creer en ti, Jesús. Que nos acerquemos a ti, Majestad. Que nos acerquemos a ti a través de tu palabra, a través de las prédicas, a través de congregarnos también en una iglesia cristiana verdadera. Porque hay muchos falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros. Cuídanos y guárdanos, Señor, de andar en tu verdad, Señor, de practicar tu verdad, Señor. Espíritu Santo, danos el nuevo nacimiento que necesitamos. Que obres tú, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Límpianos de toda maldad y de pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar contigo, Señor. Completa paz, amor, respeto, obediencia, fidelidad, temor, fe en Jesús y amor al prójimo. Llenos de tu palabra, de tu verdad, de ti, Espíritu Santo, el Dios Altísimo. Que testifiquemos de Cristo Jesús en todas partes, Señor. Guíanos por el buen camino, para así también todos nosotros, nuestra familia misma, podamos entrar, podamos ingresar al cielo solamente a través de Jesús, solamente a través de ti. Gracias, Señor. Gracias. Llénanos del fruto de tu Santo Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ayúdanos a fe, a hacer buenas obras, Señor. Apártanos de toda maldad y de todo pecado, de todo vicio. Fortalécenos en todo momento y en todo lugar. Digo a todas las familias de la tierra, desde este programa, a través de tu. Gracias. Que venga tu reino, Jesús, sobre todos nosotros. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Dios les ama y nosotros también. Amén.